En la sociedad actual cada vez es menos consciente de los peligros al volante. Unas 3.500 personas mueren cada día alrededor de nuestro planeta y decenas de millones de personas sufren heridas y discapacidades. ¿Podemos reducir entre todos esta cifra? Hemos decidido concienciar a la gente sobre las amenazas de la carretera y qué mejor manera que comenzar con nuestros futuros conductores. El equipo de Físico y yo nos hemos desplazado al Centro de Enseñanza Primaria Antonio Padrón. Aquí haremos una presentación a los niños de sexto de primaria. ¿Qué más te gustó de la presentación? ¿Qué más hecho? Que hay que tener precaución en la carretera, Los accidentes, las normas de tráfico, de enseñar a las personas que por ir rápido no sacan nada. que por 2 o 3 podremos morir montones en accidentes de coche. Que puede poner en riesgo muchas vidas. Cuando vas en el coche con tus padres, ¿sueles hablar con ellos? O sea, ¿mantienes una conversación? Sí. ¿Y así haces que la gente se distraiga? A veces que mira para mí, porque siempre, o sea, cuando estamos hablando de algo, le tengo que decir cómo. ¿Y así qué estás haciendo? Que pueda pasar un accidente. Nos encontramos en Gran Canaria, una zona con abundante turismo y frecuente comercio, y donde los jóvenes salen a divertirse, incluso llegando a conducir borrachos. Todos sabemos que esta práctica es muy peligrosa, pero ¿a qué se debe? Antes debemos saber qué es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que un conductor divisa un obstáculo hasta que pisa el freno. Somos conscientes de que conducir ebrio es malo. Esto es así, ya que aumenta en 0,75 segundos nuestro tiempo de reacción. Son 0,75 segundos más en los que tardamos en reaccionar ante un peligro, a 80 km por hora, y la diferencia entre ir ebrio o sobrio es de 11 metros. Estos deciden si atropellar o no a una persona. La toma de alcohol también puede afectar de manera agresiva o hostil hacia otros conductores y la capacidad visual puede verse afectada. Hemos visto cómo el alcohol afecta al tiempo de reacción. En este caso, veremos cómo afecta la toma de algunos medicamentos. Para ello, nos desplazaremos a una farmacia de nuestro municipio, donde le preguntaremos a un profesional sobre esta práctica. ¿Cómo puede llegar a afectar algunos medicamentos a la conducción? Pues debido el medicamento, depende de cuál vamos a tomar, puede producir somnolencia en caso de los antihistamínicos, o puede producir la reducción de los reflejos o del sistema nervioso central, como los opiáceos y demás, y eso nos dificultaría mucho la conducción a la hora de responder ante cualquier obstáculo o de circular normalmente. ¿Cómo sabemos cuáles no debemos tomar? Pues muy fácil, ahora mismo según la normativa sobre los medicamentos, está obligatoriamente señalizado la afectación de ese medicamento sobre la conducción, con un triángulo en el que advierte que ese medicamento precisamente afecta a la hora de conducir cualquier tipo de vehículo o de maquinaria pesada. ¿La gente es consciente de las posibles consecuencias de la toma de este tipo de medicamentos? Pues realmente no es consciente hasta que no les sucede algo, o aunque no les suceda nada, son capaces de conducir porque creen que es algo normal o que no les va a afectar, cuando realmente pues cualquier medicamento, incluso un antihistamínico o un sobres para la gripe, puede llegar a afectar a la hora de conducir o de controlar máquinas peligrosas o maquinaria pesada como tractores, grúas, etc. Una práctica muy extendida en Gran Canaria por el gusto de la velocidad son los rallies. En los rallies alcanzamos velocidades de hasta 100 km por hora en carreteras urbanas.
Un impacto a esta velocidad equivaldría a una caída desde 40 metros. Los rallies es una práctica muy común y muy peligrosa que se le inculca a los niños desde muy temprana edad. ¿Te gustan los rallies? Sí. Sí. Debido a su orografía, Canarias cuenta con más de 1.162 kilómetros de carreteras peligrosas, en las cuales se sufren la mayoría de los accidentes. Esto se traduce en miles de curvas de radio pequeño. Para que un vehículo describa una curva en una carretera horizontal, debe existir una fuerza que le obliga a girar. Esta es la fuerza centrípeta, la cual se produce por el rozamiento de los neumáticos con la carretera. Por eso debemos igualar la fuerza centrípeta con la fuerza de rozamiento. Así nos saldría la fórmula de la velocidad máxima de una curva. Como debemos observar, influye el coeficiente de rozamiento, es decir, si la carretera se encuentra mojada o seca, y el radio de la curva. Si la curva es de pequeño radio y se encuentra mojada, la velocidad máxima será mucho menor. Por eso en Canarias sufrimos tantos accidentes cuando llueve. Debemos ser rigurosos en la carretera, no conducir con el móvil al volante, respetar la máxima velocidad y no ir bajo los efectos del alcohol. No acelerar en las curvas con exceso, no conducir cuando llueve, porque los accidentes no hacen seguro que Según el Instituto Nacional de Estadística, en España, los accidentes de tráfico son la cuarta causa de las muertes no naturales. Si no hacemos nada, esta cifra aumentará y se situará en la primera posición. Sé prudente. ¡Lo conseguiremos!